George. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿me cuentas entonces? Venga, vamos. Venga. Bueno, yo siempre lo comento con los amigos que fue una casualidad la música, como aparece en tu vida, ¿no? Y en este caso, pues aparte de que mi padre tocaba la armónica, que siempre había música en casa y que eso siempre se queda allí, ¿no? Ahora que tengo hijos, pues te das cuenta de que lo aprenden todos sin ser conscientes de ello, ¿no? Pues luego apareció una guitarra en la basura y que la cogió mi hermano mayor además, pusimos cuerdas y nada, y cada uno iba tocando las canciones del momento que eran pues Simon y Garfunkel o Jim Croce o Patch and Dion, ¿sabes? Y yo le robaba la guitarra, discutíamos, no me coja la guitarra, no sé qué, que el niño ha cogido la guitarra. Y bueno, para ahí empecé a tocar un poquito la guitarra. Nunca me he considerado guitarrista, pero sí que como lo que le tengo algo especial. Luego más tarde, curiosamente, cuando ya eres adolescente, buscando un trabajo para emanciparte del hogar, dejámoslo así, pues encontré un trabajo de vendedor de instrumentos musicales. Entonces yo estaba súper contento porque era como algo así muy divertido, ¿no? Además había la gente que estaba, los vendedores y vendedoras, eran súper majos y tal. Y yo fui el que más vendió. Era un instrumento de estos que eres como un arpa y metes un cifrado debajo y vas tocando y puedes tocar la primera, ¿no? Pues yo vendí como 200 o 300. Entonces el tío de la tienda estaba tan contento conmigo que me dijo, joder, te voy a pagar no en dinero. Y yo, bueno, te voy a dar la mitad en dinero y la otra mitad en clases de música y tal. Y yo, bueno, pues venga, vale. Y detrás de donde él tenía el mostrador con los instrumentos y tal, los catálogos, ahí se veía ahí de fondo que había un barullo y tal, y abrí la puerta y eran unas salas de música, ¿no? Con profesores, había batería, bajo, guitarra eléctrica y tal. Todo orientado hacia el rock. Claro, cuando vi la batería dije, ¿esto qué es, no? Esa presión, ¿no? Aparte ya de que es un instrumento de percusión que tiene mucha fuerza. Y ahí empezó todo. Y de ahí a donde estamos ahora, que no sé muy bien dónde estamos. Pero estamos. Escutar as ondas que chegam no cais, é ter a sensação de não precisar de nada mais. É como escutar a voz que vem do alto, é ver o seu sorriso posto num retrato. La primera vez que toqué de una forma profesional fue en una banda de blues en un local en Madrid. Y a partir de ahí pues fueron surgiendo otras cosas, ¿no? Yo toqué en aquel entonces pues, con David Santisteban, con Patricia Kraus, con David Summers. Y pronto, tengo la sensación que muy pronto me llegó el momento de hacer una gran gira pues, con Ella Baila Sola, que fue un bombazo y la verdad es que realmente fue una experiencia genial. Genial, en todos los sentidos, ¿no? Porque crecimos, los músicos que estábamos éramos muy jóvenes y crecimos al mismo tiempo que creció el grupo, ¿no? Bueno, pues justamente después de la época de Ella Baila Sola, o al mismo tiempo, deberíamos decir, monté un estudio de grabación con unos amigos y empezamos pues como a hacer demos y maquetas. Es el primer
un momento en el que entro en contacto con el mundo de la producción, ¿no? Pero ya hablaremos de eso más tarde. Luego, con el tiempo, he podido llegar a tocar con los que, cuando yo empezaba, eran ídolos, ¿no? Para mí, ¿no? Pues como Miguel Ríos, con el cual hice su primera gira de despedida, o Pablo Braira, ¿no? Que hicimos varios conciertos y uno de ellos en el Teatro Nacional de La Habana, en Cuba. Y tengo que mencionar a mi gran amigo Nacho Campillo, líder de Tam Tam Go, con el cual hemos hecho ahí un tándem. Últimamente estamos haciendo cosas bastante interesantes, creo. Amor que queima o coração, a paz é de não ter medo de tudo que faz, caminhar pra frente sem olhar pra trás, é como se escutasse a mais linda melodia de estar protegido en boa compañía. Pues tengo que mencionar que el productor que más me ha influido últimamente es Joe Henry, que además de ser un artista prolífico, un montón de discos, pues ha hecho trabajos al servicio de gente con mucha personalidad como Michel Nogoselo, ¿no? El último disco es increíble porque como que ha encontrado su sitio y no notas la presencia de Joe Henry. Si luego vas atando cabos, ¿no? Porque escuchas el disco de Lisa Hannigan, que también lo ha producido él, o sus propios discos, y vas atando cabos y dices, joder, esto suena a este tío, ¿no? También me gusta mucho Daniel Lanois, aunque este sí que imprime, aquí estoy yo, ¿sabes? Esta es mi guitarra y este imprime mucho carácter siempre, ¿no? Y ha producido a Brian Blade, batería de jazz, y curiosamente su último trabajo es él cantando sus canciones, ¿no? Y tocando la guitarra. Toca la batería también, pero como que eso es un plano secundario. Y de toda la vida pues siempre me han gustado pues los Eagles, ¿no? Y Don Was ha sido productor de John Mayer, ni más ni menos, ¿no? No sé si del último disco, pero del anterior sí. Y ahí se ve el saber hacer, cómo tratar algo tan sencillo como es el tocar en directo, ¿no? Se nota que están ahí tocando todos, ¿no? También T-Bone Barnett, ¿no? Que ahora ha hecho muchas bandas sonoras, ¿no? Ha hecho para los Cohen, para... En fin, estos son de los que más me han influido. Más killer, más puesto, mucho más que yo. Me imaginaba más guapo, más golfo y más cuerdo. Pues efectivamente es una búsqueda, ¿no? Y la música es una vía, como otra, para encontrarte, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo de montar cosas raras o tal y cual? Pues bueno, aquí puede parecer raro. Pero yo creo que todo el mundo está buscando algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la primera cosa que haces es invertirlas. Por ejemplo, en el caso de la batería, dices, bueno, pues voy a cambiar los colores, ¿no? O le voy a echar a esta ensalada, le voy a echar fresas, ¿no? Y dices, joder, pues qué rica la fresa con la salsa de soja, ¿no? Pues esto igual. Si yo en vez de un tom me pongo una caja y aquí pongo un cacharro de metal, pues cuando mi mano va a lo que se supone que tiene que ser un sonido grave y tal y cual, suena otra cosa. Y entonces eso, el instrumento te habla a ti. Y eso es algo por el cual, no yo, pero mucha gente busca instrumentos antiguos, porque yo creo que los instrumentos tienen una historia, ¿no? No en vano antes se hacían las cosas de una forma y ahora se hacen de otra. Un bajo del año 60 y pico, donde se utilizaron un montón de componentes que ahora son ilegales, pues es único, ¿no? Y suena así. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando coges un bajo moderno, se puede profundizar más en los por qué científicamente hablando de que la madera está más seca, que también es cierto. Pero bueno, el instrumento te habla y tú reaccionas de una forma u otra, según suene de una forma u otra.
la manchárase jugando en el descampado. Era un tipo legal. Pues ahora estoy de gira con Pablo Alborán, que es un artista que ha llegado a ser muy reconocido en España para lo joven que es. Y yo creo que eso es porque compone canciones desde el corazón, ¿no? Y eso llega a la gente. Y luego continuaré pues, con Marcel Crank, con Settler, que estamos terminando un disco ahora que saldrá pronto. Y en proceso de montaje, digamos, está el próximo disco de Nacho Campillo Reino. Pues me gustaría trabajar con Neil Young, pero claro, eso es prácticamente imposible. No, me gustaría que me llamara alguien como Neil Young, ¿no? Para trabajar, pero obviamente es para ver si se me pega algo.